Muy buenas noches. Encantado de estar una vez más con ustedes en esto que es Crímenes de Córdoba. En esta oportunidad vamos a presentar la segunda parte de la historia del misterio de Mariela Besonart, la mujer desaparecida en septiembre de 2005, de quien no sabemos nada todavía, si falleció, si se fue a otro lugar, si la secuestraron, si la mataron, si se fue voluntariamente. Es lo que se trata de dilucidar en la justicia, que hasta el momento no ha logrado mayores méritos, porque se elevó hace más de 10 años, hace 11 años exactos, la causa a juicio contra su marido o ex marido solamente por privación ilegítima de la libertad. De manera que vamos a seguir repasando hoy lo que es este caso. Ya en el primer programa vimos lo que era la palabra del fiscal Gustavo Atienza. Hablamos con allegados y con familiares de ella, de Mariela Besonart, y también tuvimos la palabra de un periodista que nos contó un poco toda la historia desde que se inició hasta la fecha. Hoy nos propusimos también tener contacto con allegados a Rodolfo del Pino, aquel ex marido que sigue esperando que se haga el juicio y que estuvo un año preso en 2006 y 2007. Vamos a comenzar con un retazo, algo que nos quedó pendiente del fiscal Atienza de la oportunidad anterior. Él nos habla de su desazón por esto y de lo que tuvo que hacer ya jubilándose, elevando la causa a juicio, pero que no pudo avanzar más allá de lo que sabemos hasta ahora. Lo escuchamos a él. Y la causa, esperando juicio, bueno, quedó allí, esperando juicio. Yo por razones particulares y de salud, encontrándome en condiciones de jubilarme y por otras circunstancias, me cogí el beneficio de la jubilación. Pero bueno, a ver, una síntesis de mi parte y a modo de este breve relato. Para mí fue una frustración absoluta en no hallar, no saber de Mariela. Por ejemplo, recuerdo en este momento estoy relatando datos concretos de objetos encontrados por Mariela en zona de Altagracia, frente al cementerio. La cartera y el celular. Claro. Mi amigo Emilio Drasile me facilitó aquel día. Yo me trasladé completo con el equipo, me puso la fiscalía a disposición para tomar contacto con esta familia directo. Trasladé mi fiscalía, su fiscalía. Los datos nos dieron mayores resultados. Una frustración es la palabra que eligió el fiscal para referirse a lo que no pudo terminar, dar con certeza de qué le pasó a Mariela Besonart con esta desaparición que es hasta este momento eso, una desaparición. Nos quedó pendiente de él una pequeña referencia, por falta de tiempo nos va a quedar en el tintero, pero se las menciono. Dijo que su desazón también fue no haber podido darle respuesta a una de las personas relacionadas con Mariela, particularmente a Teresita, su mamá, la mamá de Mariela Besonart, que falleció en todo este largo proceso. Pero otra de las patas de la investigación es ni más ni menos que la comisión policial, que estaba encabezada por Rafael Sosa. Con él nos entrevistamos aquí en Córdoba, en este caso, dialogamos y él nos va a contar cómo fueron esos años de investigación con varias hipótesis para analizar. Nosotros llegamos a la investigación después de que salió publicado en el diario de Villa María. Entonces, Córdoba, yo trabajé en la División de Homicidios de Córdoba, la jefatura decidió mandar gente y en ese grupo que fue, me tocó ir a mí. Por supuesto, llegamos y tomamos la investigación, nos presentamos en la fiscalía, nos ponemos a disposición del doctor Atienza y empezamos a trabajar tratando de saber qué había pasado con Mariela Besonart. De rutina se abre un abanico de hipótesis y se fueron trabajando cada una de esas hipótesis tratando de encontrarle lógica a la desaparición de... ¿Cuáles eran las hipótesis?
Lo primero que se planteó es que el marido podía tener algún tipo de implicancia en la desaparición de ella. Luego, porque eso es la rutina, siempre se empieza por el círculo más cercano. Luego, alguna posibilidad de alguna relación reciente que pueda haber tenido ella, nos enteramos que estaba separada de su esposo. Y otro abanico que ella abandonó Villa María por su propia cuenta, sin la participación de terceros o la participación de terceros. Entonces empezamos a trabajar eso. Nuestra primera, como el marido había hecho la exposición, bueno, lo entrevistamos a él y empezamos a corroborar cada cosa que se había dado por cierto en cuanto a horarios, recorridos, todo el andar de Mariela, y decidimos hacer al menos 1 o 2 meses para atrás, porque también la hipótesis era de que ella, días anteriores a su desaparición, podría haber pasado algún acontecimiento que la decidió a ella irse por su propio medio o involucrarse con gente que haya participado de la desaparición. Entonces, bueno, empezamos a entrevistar a su círculo de amistades y surgió ahí un antecedente que lo dejamos registrado, al menos para nosotros, importante, que fue que ella, días anteriores a su desaparición, no sé si fue, no recuerdo ahora si eran 1, 2, 3 fines de semana anteriores, había conocido a una persona en una fiesta, en un baile. Eso nos comentó una de las amigas de ella. Y había tenido ahí le habían presentado a una persona. Entonces dijimos, bueno, tal vez eso fue un disparador o una situación de celos del marido, puede ser, o un disparador de algo. Ella inclusive viaja a Córdoba a encontrarse con esta persona. Entonces vuelve a Villa María y continúa con su vida. Entonces tengo en mente, no recuerdo darle la precisión, pero creo que Del Pino eso no le cayó del todo bien. Entonces bueno, lo teníamos ahí. Luego empezamos a ver que Mariela tenía una personalidad muy carismática. Entonces nos llegaron a decir de que, por ejemplo, que si ella hubiera entrado al banco, que se hubieran enterado, que lo podían afirmar, porque ella entraba sonriente, saludaba, era clienta, entonces era como que no pasaba desapercibida. Entonces empezamos a dudar de esa ida al banco de ella, empezamos a dudar de cómo era el tema del taller, por qué la había ido a buscar ese día, si eso que hacía Del Pino ese día lo hacía todos los días, si todos los días él la llevaba al banco o no. Todas esas cuestiones empezamos a juntar. Bueno, empezamos a empezar a dudar de Del Pino. Tal vez con indicios, pero sí había elementos que no nos cerraban, no podíamos corroborar o dar por cierto lo que se nos había dicho de arranque. Y finalmente no pueden tener pruebas plenas en contra de él. No plenas de decir sí, él hizo esto, de contar, pero sí pudimos llegar a corroborar de que él fue la última persona que estuvo con Mariela y que no la llevó a donde dijo que la llevó. Y eso nos basamos en un testimonio de un tercero, de un camionero, que casualmente, por ser Mariela como era, él dice que estaba esperando ser atendido ahí en un lugar, en un taller, en una comería, no recuerdo qué lo que era, y ve salir la pareja, ve a ella subir a la camioneta de este hombre y girar para el lado de Córdoba. Nosotros estuvimos con él, él nos señaló bien, dice, de acá dobló para aquel lado, rumbo a Córdoba. Eso le preguntamos varias veces, porque eso, si hubiera dicho de acá, en ese momento, o para Buenos Aires, indudablemente que podíamos pensar que daba una vuelta y entraba al centro. Pero fue al revés, fue para el lado de Córdoba, Tío Pugio. Entonces eso daba por tierra lo que decía Del Pino, de que si yo fui al centro con eso. Fui al taller y fui al centro. Eso para nosotros fue contundente, esa información de ese testigo.
Mantenete informado las 24 horas en www.canalc.com.ar y en nuestras redes sociales. Las últimas noticias, el análisis de la realidad y todas las novedades de lo que pasa en Córdoba, el país y el mundo. Disfruta de nuestra programación diaria en www.canalc.com.ar. Además, encontranos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @canalccórdoba. Canal C. Estamos conectados. Estamos con vos. Estudio Romano e Hijos, especialistas en daños y perjuicios. 40 años de trayectoria en accidentes de tránsito y de trabajo. Alasia es noticia. Un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia. Periodismo para la gente. Por Continental. Gente de radio. Estudio Jurídico Arias. Abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Estamos alegres porque después de tanto tiempo estamos vacunando a nuestros queridos abuelos y abuelas del hogar. Las medidas preventivas hicieron que nuestros abuelos no se hayan contagiado. Es un momento de esperanza. Se ha comenzado con la vacunación para los adultos mayores, la primera de 2 dosis para empezar a combatir esta pandemia. Pasó lo más hermoso que esperábamos nosotros, que nos vacunaron. Eso para nosotros es un logro muy grande porque estaban cuidando nuestra salud. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Yangües, Papagenadio y Asociados, servicio de abogacía, atendiendo sus inquietudes y desarrollando en conjunto la mejor solución jurídica para su caso. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contenciosos Administrativos y de Familia. ¿Necesitas entenderte con tu vecino o vecina? Elegí Mediación, Centro Público de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Atención gratuita de lunes a viernes de 10 a 16. Comunicate por WhatsApp al 351-739-6264. Te llevamos el alimento de tu mascota para todo el mes, todas las marcas. Envío sin cargo en Córdoba y Sierras Chicas. Consulta al WhatsApp de Cecilia. Mantenete informado las 24 horas en www.canalc.com.ar y en nuestras redes sociales. Las últimas noticias, el análisis de la realidad y todas las novedades de lo que pasa en Córdoba, el país y el mundo. Disfruta de nuestra programación diaria en www.canalc.com.ar. Además, encontranos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @canalccórdoba. Canal C. Estamos conectados. Estamos con vos. Y uno de los objetivos de este programa, quizá el principal, sea tener también la palabra de la defensa del acusado o del entorno del acusado. Nosotros logramos contactarnos con quienes casi desde el comienzo fueron los defensores de Rodolfo Del Pino. Primero lo había sido Darío Besaro, pero luego se ocupó el estudio jurídico, prestigioso estudio jurídico de Córdoba, Gramática Ferrari Gramática. Vamos a escuchar en la palabra de la abogada Débora Ferrari la postura y todas las posturas que ellos dicen que para ellos desapareció, que su cliente no tiene nada que ver en su desaparición y que se agotó todo lo que había en contra de él y que no se agotaron otras líneas investigativas. Pero lo escuchamos de la palabra de Débora Ferrari. La investigación, desde que nosotros asumimos y desde lo que empezamos a ver desde el inicio de la causa,
giró exclusivamente y de manera unilateral en contra del ex marido de Mariela Besonar, de Rodolfo del Pino. A nuestro criterio erróneamente, porque cuando uno empieza a analizar el expediente no intervenimos desde el principio, intervenimos cuando él ya estaba privado de su libertad, que estuvo varios meses. Cuando uno empieza a analizar el expediente y ve que las primeras horas de toda investigación, en base a la experiencia o a lo que indica la ciencia jurídica más la criminalística con todas sus áreas, sabemos que esas primeras horas son determinantes en cualquier caso de este tipo de características. Y cuando uno lee la investigación y ve la prueba, que es lo que nos tenemos que valer para poder hablar con objetividad, la prueba misma habla y demuestra que hay varias líneas de investigación que debieron haber sido profundizadas y que quizás hoy permitirían tener respuestas. Nosotros hoy no tenemos respuesta de qué pasó con Mariela Besonar. O sea, la única respuesta que tenemos es a un cliente y a nuestro defendido habiendo sido investigado de arriba a abajo en lo más profundo que se puede investigar una persona, con un despliegue cuantioso de recursos, con muchos recursos y con un esfuerzo muy grande del fiscal en la investigación, pero lamentablemente todo direccionado en contra de Rodolfo del Pino, siendo que hay mucha prueba, y no solo prueba, testigos que hablaban de que podía haber habido una desaparición voluntaria de Mariela Besonar, sino también una desaparición involuntaria. Y de eso en el expediente da cuenta la autopsia psicológica de ella, testigos que hablan de haberla visto en otros países e incluso en otros puntos del país, y sobre todo una carta escrita por ella que da cuenta de sus intenciones de irse una vez que ella se separa de nuestro cliente por decisión de nuestro cliente, porque forma pareja con una persona que el día de hoy sigue estando y conviviendo. Entonces, lamentablemente, la investigación a nuestro criterio hoy no ha dado respuestas a la sociedad, ni menos a los hijos de ella, que son los principales destinatarios, ni tampoco a nuestro cliente. Ahora él, la parte que le toca más cercana en la investigación es que es la última persona que la ve con vida o que se la ve a ella con alguien. Y en principio había alguna vinculación respecto de sus movimientos o de la antena donde estuvo él respecto del teléfono, ¿no? Que como que del taller mecánico se va directamente al campo y no la lleva al Banco Nación, como se decía. A ver, lo que surge de la investigación es que él la pasa a buscar por un taller donde ella deja su vehículo, y de ahí la hipótesis por qué se centra en él, porque es la única persona que, según la gente del taller, dice que es con la que estuvo. De ahí en más, si es la última persona con la que ella estuvo ese día o no, no lo sabemos, porque el celular de ella se encuentra en Altagracia, había mensajes en su celular sobre un viaje cuando se abre ese celular, y la realidad es que en esta investigación nosotros vimos un despliegue, como te decía recién, de muchos recursos, y cuando se analizan todas las antenas de teléfono que captaban las llamadas que Rodolfo del Pino fue haciendo durante todo ese día, y se rastrillan todas esas porciones de tierra y todos esos lugares, todos los resultados de esas pruebas son negativos. Y las llamadas esas que se investigan son posteriores a que él la busca en el taller, son muy posteriores. Entonces la duda de si él la deja o no la deja en el taller, o no la deja en el banco, es una duda que tiene la investigación. O sea, la hipótesis del fiscal es él fue la última persona con la que estuvo y por eso lo acusó de privación ilegítima de la libertad. Pero si uno analiza el trayecto que él dice que hace y que el fiscal también ha hecho, los tiempos dan perfectamente de que puede haberla dejado en esa esquina del Banco Nación, y si ella entró o no al Banco Nación ya no es una cuestión que a nuestro cliente le concierna. Él la deja ahí y después sigue su trayecto, y durante ese trayecto no hay llamadas. Las llamadas son tiempo después, y durante todo el día se prueba en qué lugares estuvo, que estuvo vinculado al trabajo, y no hay ningún rastro, pese a haberse, como te digo, profundizado arduamente en todo lo que tiene que ver con su vida. Él sigue acusado de privación ilegítima de la libertad y no hay juicio. ¿Qué va a pasar con eso? Él sigue acusado de ese delito y uno se pregunta qué pasó, ¿no? Y lo más fácil sería decir, bueno, y lo más fácil de pensar es que Mariela Besonar está sin vida. Eso es lo más fácil. Sí. Pero como te decía, hay muchas hipótesis y hay muchos casos, y la experiencia indica que hay mucha gente que hay que estar en su cabeza para saber qué hace o deja de hacer. Y bueno, la esperanza de nosotros, de su familia, y calculo que la respuesta que tiene que darle la justicia a la sociedad es saber qué pasó con ella, dónde está. Hoy no hay rastros de dónde está Mariela. Hay una investigación paralelamente
a la investigación que se llevó en contra de Rodolfo del Pino, a la cual hay que exigirle respuestas. Nosotros no actuamos en esa investigación, pero después de la causa de Rodolfo, que está elevada a juicio, hay toda una investigación paralela donde se está investigando qué pasó. Esa investigación supongo que hay que averiguar qué respuestas tiene a esta altura, porque lo que se investigó mucho es, si uno dice Rodolfo del Pino la privó de la libertad Mariela Besonar, bueno, al día de hoy uno piensa, bueno, Mariela Besonar está muerta, pero yo te digo, ¿cuál fue el móvil, si pensamos que tiene algo que ver Rodolfo del Pino, que la llevó a cometer contra su vida? No hay ningún móvil, todos los móviles fueron absolutamente descartados. Ha pasado casi 16 años, 15 años y medio. ¿El sentir de Del Pino cuál es? Y es un gran perjuicio el sentir de Del Pino, porque es una persona que sigue sometida a proceso y con la incertidumbre de saber qué pasó. Hubo una investigación, como te decía, donde genera muchos perjuicios, no solo el que está siendo objeto de investigación porque sufrió las medidas más graves, como estar detenido por un tiempo y haber sido sometido a múltiples pruebas, sino también sus hijos fueron objeto de muchas presiones e irregularidades que se cometieron por parte de cierto personal de la policía en la investigación, y que todo eso fue denunciado y no hay respuestas. Y hay mucho perjuicio a los hijos, no solo a la familia de Mariela Besonar, sino también a sus propios hijos, que al día de hoy siguen con esperanzas, porque han visto fotos en distintos lugares de personas que ellos describen como su madre y siguen con esperanzas de saber qué pasó. Sus hijos apoyaron desde el momento cero a su padre y creyeron incondicionalmente en él, y eso es muy importante para Rodolfo del Pino. Yo creo que es lo que lo mantiene con esperanza de que algún día la justicia nos dé respuestas. Estamos en abril de 2021. Se han cumplido en estos días 11 años de la elevación a juicio. Nos sentimos tentados de preguntarle, nada menos que a la doctora Ferrari, ¿qué pasaría si van a juicio? Ella nos responde. A nuestro criterio, el juicio no tiene ninguna chance de prosperar e invariablemente, si todo juicio para condenar a alguien requiere certezas, y no hay ninguna certeza en esta causa que pueda llevar a Rodolfo del Pino a ser condenado, o sea, invariablemente sería absuelto. En esta causa lo único que hay, como te decía al principio, son dudas, muchas dudas, más que certezas. Ojalá se puedan encontrar respuestas. Alasia es noticia, un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia, periodismo para la gente, por Continental, gente de radio. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Más Gestión. El intendente Martín Yarlora supervisó los trabajos de limpieza, saneamiento y desobstrucción de canales pluviales que está realizando el municipio. Seguimos trabajando para recuperar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Yangues, Papagenadio y Asociados, servicio de abogacía, atendiendo sus inquietudes y desarrollando en conjunto la mejor solución jurídica para su caso. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contencioso Administrativos y de Familia.
¿Necesitas entenderte con tu vecino o vecina? Elegí Mediación, Centro Público de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Atención gratuita de lunes a viernes de 10 a 16. Comunicate por WhatsApp al 351-739-6264. Estudio Romano e Hijos, especialistas en daños y perjuicios. 40 años de trayectoria en accidentes de tránsito y de trabajo. Te llevamos el alimento de tu mascota para todo el mes, todas las marcas, envío sin cargo en Córdoba y Sierras Chicas. Consulta al WhatsApp de Cecilia. Como solemos hacer, tratamos de reconstruir quién es la persona que falta. Tan luego ahora que hay una persona desaparecida. Quisimos hablar con la gente que la quería, nos logramos aproximar a su familia nuclear, a sus amigos, y ellos nos van a contar someramente cómo era Mariela Besonart. Mariela era una chica, una hermana muy buena. Éramos compañeras, siempre hablábamos por teléfono, o ella a mí o yo a ella. Como me contaba sus cosas, pero bueno, yo nunca jamás, cuando ella tenía problema con él, nunca le dije, mira, tenés que hacer esto o otro, no. En eso yo no participé en eso, qué sé yo. Ella iba a la casa de mi mamá y le contaba todo a mi mamá y lloraba las dos. Pero yo sabía todo lo que pasaba, pero bueno, sufrió muy mucho ella. Pero yo un día me dice, mira, dice, tengo ganas de salir, por lo menos dice, para despejarme un poco. Ella todavía estaba en el campo, me dice, ¿no me querés acompañar? Entonces, bueno, sí, digo, yo te voy a acompañar, vinimos acá, a Villa María, salimos con ella. Entonces después, claro, ella iba a la confitería, era mucho más joven que yo, Mariela. Entonces le digo, mirá, yo, buscate una amiga de ahí del pueblo y empecé a salir con ella, porque yo no me encontraba en una confitería, viste, con chicas más jóvenes, ¿va? Así que, bueno, empezó así a salir, pero fue, te digo, para mí una gran hermana, y yo hasta el día de hoy la siento, la lloro, la extraño mucho. Y quisiera que ahora la necesito, en estos momentos la necesito mucho. Por eso hemos sido tan compañeras con ella y es como que ahora no acepto que ella no esté, que esté con nosotros. Me cuesta asumir eso. No, era buenísima, era muy compañera conmigo, era muy eso después que tuve, no me puedo olvidar. Bueno, Mariela era muy alegre, era mi compañerita de viajes, siempre viajábamos juntas, yo la conocí unos 3 años antes de que desapareciera, viajamos mucho juntas y ella llegaba a tu casa y era un cascabel de alegría, llegaba y todo era sonrisa, todo era risa y nos llevábamos muy bien. Después ella empezó a estudiar de noche, quería superarse, empezó el gimnasio, se puso linda, empezó a conocer una vida que no conocía porque ella toda la vida trabajó en el campo. Ella cosechaba, sembraba, arreaba animales, ella era persona, me lo cuenta todo el mundo, yo en esa época no la conocí. Crió sola, prácticamente sola a sus hijos. Bueno,
lo que pasa a muchas mujeres en esta época de hoy en día, ¿no? Quiero recordarla así, alegre como ella era y buena persona. Bueno, hemos tratado de repasar de esta manera en 2 capítulos lo que es este misterio irresuelto de Mariela Bessonar, esta mujer que desapareció con un final abierto. La primera conclusión que podemos darles es: falló la justicia. La justicia no pudo establecer qué pasó con ella, o no lo está pudiendo. Ya han pasado casi 16 años. Si mucha gente desea que Rodolfo del Pino vaya a juicio para responder, él también lo debe estar deseando, para que se quite ese manto de sospecha sobre él, que hasta que no se haga el juicio seguirá vigente. A medida que va pasando el tiempo, se torna más difícil para resolver un enigma de este tipo. La justicia siempre es más imperfecta y las formas de reconstruir los hechos también lo son. De esta manera hemos tratado de brindarles lo que pasó con Mariela Bessonar y lo que sigue sucediendo, que es toda una incógnita. Les agradecemos haber estado con nosotros, habernos acompañado, y nos despedimos hasta nuestro próximo capítulo de Crímenes de Córdoba. Muchas gracias.